Antes de entrar al edificio propiamente dicho de Santa Sofía, nos encontramos con varios elementos históricos en su exterior, justo en la galería, desde frisos griegos hasta tumbas bizantinas. En uno de sus patios nos encontramos con una antiquísima pila bautismal, aquellas pilas donde el bautismo era por inmersión. También encontramos diversos recipientes y objetos de valor arqueológico encontrados en el área. Caminando por los jardines laterales nos encontramos con numerosas ventanas y las entradas a diferentes mausoleos. Los mausoleos de algunos sultanes y sus familias, que se pueden visitar ya sea por curiosidad histórica o para rezar por su memoria. Este mausoleo fue edificado para albergar a los sultanes más modernos, los del siglo XIX, y, por supuesto, sus familias. Importante destacar los característicos azulejos de la decoración y la araña acorde a los tiempos en que gobernaron dichos sultanes.
Aquí yacen algunos sultanes del siglo XVIII, como Abdulhamid y sus familias. Los sarcófagos de los sultanes son los más grandes y sobresale siempre en la altura de la cabeza el turbante que usaban, que sería el equivalente a la corona en la Europa occidental. Los sarcófagos medianos suelen ser de mujeres, hermanas o concubinas, y los pequeños de sus hijos. Los que tienen turbante redondo son los príncipes, los que no tienen, las princesas. Este mausoleo pertenece a Selim el Borracho, quien volviera a hacerse famoso en nuestros días gracias a la serie de televisión que recrea el Siglo Magnífico. Allí está su féretro junto al de su mujer Nurbanu y sus pequeños príncipes.
Aquí tenemos el mausoleo de dos sultanes malogrados, ambos apodados el Loco, Mustafa por un lado e Ibrahim por otro, tío y sobrino. Quien haya visto la serie Qasem los identificará al instante. Mustafa fue el primero en ser confinado en la famosa jaula dorada, tristemente célebre, y que a partir de su figura, a partir de su primer integrante, que fue Mustafa, fue una costumbre hasta casi el final del imperio. Una vez ingresados en el edificio de Santa Sofía, tiene dos plantas y para llegar al primer piso se recorren unas escaleras que son muy particulares porque no es lo que pensaríamos al ver el edificio ni desde fuera ni estando en la planta baja. Son unas escaleras muy rústicas, como cavadas directamente dentro de la roca, sin escalones, con una atmósfera realmente impresionante y muy extensa porque esta segunda planta es muy alta, está muy arriba. Pareciera como si estuviéramos a unos 3 pisos más o menos, así que el recorrido de esta, llamémosle escalera, si bien no tiene escalones, son como unas rampas en realidad, es bastante extenso y a veces patina también porque es todo piedra. Y a sus laterales tiene pequeños orificios en donde antiguamente había nichos, que en estos momentos están vacíos. Y la atmósfera es sobrecogedora porque es realmente muy 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 antiguo y tiene algo que la diferencia tanto del resto de la estructura, que es casi como dos mundos. Es una sorpresa cuando uno va a subir, porque no imagina que va a subir por esas rampas. Y es muy emocionante porque ahí se nota sobre todo la antigüedad de ese lugar. Ya una vez dentro, vemos los restos de lo que fue la basílica antes de transformarse en mezquita, y vemos los mosaicos bizantinos tan famosos, y uno de ellos es el considerado uno de los más bellos del arte bizantino, que es la representación de Cristo Pantocrátor. En particular, este de Santa Sofía está fechado alrededor del año 1280, y luego vemos la misma imagen se reproduce en muchas basílicas bizantinas u ortodoxas también en diferentes partes de Europa, con la misma representación del Cristo, también hecha en mosaico. Se puede encontrar sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia. Pero bueno, esta es la de Santa Sofía, es la icónica, que durante mucho tiempo estuvo tapada cuando una vez que Mehmed toma la ciudad de Constantinopla y la transforma en mezquita. Entonces todas las representaciones cristianas fueron tapadas con estuco y así estuvieron hasta que se transformó en museo en la época de Ataturk, y se empezaron las restauraciones. Se llamaron a diferentes especialistas, sobre todo en mosaicos, para poder limpiar y que salgan a la luz estos mosaicos maravillosos. Y ahora coexisten con los medallones o las escrituras escritas en árabe del Corán. Así que es maravilloso ver esas dos cosas juntas, ese arte, esos dos artes diferentes, pero que a la vista la verdad es que quedan muy bien juntos. No se chocan, digamos. Así que espero que siga así ahora que nuevamente es mezquita, que bueno, de alguna manera, sin molestar a los fieles musulmanes, esos mosaicos sean preservados
y porque tienen un valor histórico y artístico, dejando de lado lo que a uno le pueda gustar desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser así, que lo van a respetar. Y bueno, hay más para ver y se verá en un próximo video el interior de la iglesia, la antigua iglesia de Santa Sofía, luego museo y ahora nuevamente mezquita por segunda vez.